Anden, querido, ¿cómo andamos, hermano? Bien, bien, muy bien, la verdad que muy bien, un abrazo grande a toda la audiencia que está ahí del otro lado, que banca, que Ujú. siempre está y sabemos que Sí. más allá de que a veces no interactuemos demasiado, Ujú. sabemos que están ahí. Semanita que vamos teniendo a ver, la lectura no estuvo y la crueldad se muestra en la mayor de las facetas, ¿no? Veto universitario, veto pediatría, bueno, lo que es discapacidad que no arranca y uno lo va viendo en la cara más cruel. Hoy miraba las noticias en Buenos Aires de una señora que trabajó la pensión que la tramitó en Formosa, tiene que ir a ratificar que es ella la de la pensión a Buenos Aires. Sí, sí, De lo cruel te pasaste 2 pueblos más allá todavía. sí, más allá de la crueldad en sí, yo creo que lo que juega acá es justamente mecanismos cada vez más Ujú. complejos para que la gente no pueda renovar pensiones, para Claro. empezar a recortar Ujú. mucho más profundamente, o sea, es hundir el bisturí en el hígado Claro. mucho más profundamente, que duela. Ujú. Me hace acordar un poco también, me parece que, digo, para no dramatizar, me hace acordar a la amenaza de Macri después de perder las elecciones, que fue una especie de ahora van a ver, Claro. ahora los dejo liberados al mercado. Bueno, como si antes no nos había dejado liberados al mercado, ¿qué fue lo que Totalmente. hiciste, Sí. digamos? Eh, Creo que eh, hay que tratar de cumplir con todos los objetivos, hay que tratar de ponerle todas las trabas que sean necesarias para que se puedan cumplir los derechos constitucionales. Hay que seguir Ujú. movilizando, Sí. hay que seguir movilizando. Creo que el poder real, la única bala que le entra es cuando la gente está en la calle y cuando hay mucha gente en la calle, entonces ahí es cuando Ujú. empieza a aflojar un poco con algunas cuestiones. Eh, Milei, más allá de... y en esto quiero ser enfático, creo que no hay que criticarlo más por las cuestiones personales de él, sino que Ujú. realmente son las políticas neoliberales que son las mismas de siempre. Sí. Tampoco es Milei viene a encarnar una nueva forma. Lo único diferente en Milei respecto de los anteriores gobiernos neoliberales es el grado de... es el discurso, el grado de virulencia de su Claro. discurso. Bueno, pero es que lo otro más o menos te la maquillaban de alguna manera. Exacto, Acá pero era directamente una es así. careteada también Claro, lo sin otro. ningún lugar a duda. El otro más o menos te la maquillaba, te la dibujaba, eh, pasaba por Mirá, si ahí. recuerdo, Menem te volaseaba A directamente. ver, Menem te Te, volasea en el te vendía el 95 cohete que con iba el a la cohete que iba ahí, estratosfera, la mentira del 1 a 1 la mentira del uno a y el uno. voto del crédito que vos habías sacado para comprar esto. Mirá que si nosotros nos vamos no hay más 1 a 1 y el crédito no lo vas a poder pagar porque está ya por el aire. Claro, De la Rúa la el voto maquilló, extorsivo, claro, digamos. De la Rúa la maquilló con la continuidad de lo que va haciendo el 1 a 1. Sí. Sí, no estoy encontrando. Bueno, el maquillaje El, de Macri fue más cauto que esto. en Macri fue todos los eufemismos que hubo, el viento de cola, Claro, la... ¿Cómo era? Bueno, hubo de esas, sí. el El reperfilamiento, una reperfilamiento, serie de claro. palabras que no pertenecían a la No. política, que pertenecen a cualquier otra ciencia Ujú. y en realidad utilizadas fuera de contexto, no dicen absolutamente nada, y lo único que se producía durante el gobierno era empobrecimiento de los sectores populares. Claro. ¿Qué es lo que significa recorte, lo Sí. que significa austeridad fiscal? ¿Austeridad fiscal qué es? Mm. Recorte en políticas públicas, en políticas Obviamente. sociales, en políticas hacia la gente. Es recorte en salud, es recorte en educación, es recorte en las cosas que le llegan directamente del Estado a la gente. Y que la gente lo transfiera a los recursos porque, bueno, te bajo bienes personales, te bajo impuestos a autos de lujo y demás Claro. cuestiones. Una clara transferencia de Impuesto al recursos. champán. Claro, Además, cosas de simbólicas. la media, de la clase media a la clase baja para que una clase alta de un 10%, 15, 20 con toda la furia de la Argentina, bueno, que antes estaba bien, que ahora esté mejor. Es eso. Claro. Sí, 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 sí. Es una transferencia de capital. Ujú. Es sacarle del bolsillo a la gente a través del congelamiento de salarios por un lado, Claro.
a través del impuestazo por el otro lado, a través de la inflación en la góndola por otro lado, sobre todo en los bienes de primera necesidad, cosa que no había pasado en el menemismo. No. En el menemismo la canasta básica más o menos se mantenía y por ahí las cosas que aumentaban, también con el 1 a 1, había, digamos, la necesidad de mantener todo parejo porque no había excusas para la inflación, pero lo que menos aumentaba era la canasta familiar. En este caso, lo primero que aumentó y lo que más aumentó fue la canasta familiar. Claro. O sea, es una forma regresiva que hay de sacarle la guita del bolsillo a la gente. Sí, a ver, no es casualidad que en estos 16, 17 meses de gestión de Javier Milei no remonta nunca el hecho de la venta de supermercados, que es Morphy. Exacto. No hay mucha más vuelta para darle. No, totalmente. Y con el todos primer los recorte rubros fue en en la caída. carne, como siempre sucede. Claro. Y ahora, y después se recortan lácteos, y termina consumiendo la gente hidrato de carbono, que es lo único que te llena la panza. Que sabemos que una mala alimentación el día de mañana, te influye en la actual, pero el día de mañana es mucho más costoso, porque tratar una diabetes, tratar un colesterol, tratar una talla más baja para las generaciones que se vienen, es mucho más caro que alimentar como corresponde a la generación que hoy está. Mirá, todavía no hemos tenido casos, bueno, más allá del caso del fentanilo, que no es por el lado de la alimentación, sino por el lado de los remedios, pero todavía no hemos tenido casos comprobables o que hayan salido a la luz de alimentos en mal estado, que nos ha pasado en otros momentos. Pero hoy por hoy los organismos de control del Estado están diezmados y además hay una voluntad política del Ejecutivo de que no controlen absolutamente nada. Claro. Con lo cual en cualquier momento nos podemos llegar a encontrar con escenarios de este tipo en los cuales algún alimento contaminado, algún alimento en mal estado llega a las góndolas e intoxica a una cantidad de personas. Esperemos que no suceda, esperemos que estas cosas se mantengan dentro de un carril razonable, pero no sería de extrañar que empiecen a suceder estas cosas. No, y después me parece lo que vos marcabas de la movilización, esto es interesante, porque, bueno, universitarios que lanzan un paro y una marcha. Mañana lo que es Garraham, marcha, y a las 20 gente súmense en este ruidazo que convoca a la gente del Garraham. No hace falta que te congregues en ningún lado. ¿No querés salir a la puerta de tu casa? Bueno, desde la ventana, haceme un poco de ruido a las 8 de la noche. Gritá, si no querés golpear la olla porque la vas a bollar, porque tenés olla de aluminio. Totalmente. Gritá. Dale con la latita de alberja directamente, pero a ver, vayamos sumando, hagámonos sentir, porque comparto lo que vos señalás. Esto de, les molesta a la gente movilizada. Les molesta a la gente en la calle, les molesta la gente que exprese su descontento. Este sistema en algún punto apunta y aspira a que los que están enojados con este sistema se mueran en silencio, claro. Se mueran envenenados con su propia bronca, y creo que no, que hay que salir, hay que decirlo, hay que opinar. Si uno se equivocó, no hay problema, todos nos equivocamos, pero hay que salir de adentro de uno mismo. Claro. La pandemia nos encapsuló. Sin dudas. Y nos estamos morfando a nosotros mismos y nos estamos comiendo nuestro propio garrón. Cuando en realidad las causas de esa tristeza, de esa angustia, de esa frustración, son causas sociales, son causas económicas, son causas que nos están infligiendo desde el poder real. Sin dudas. Y además me parece que también hoy cuando vos te encontrás llega hasta acá por algo, bueno, hay un poder real que sostiene, que va armando, que también va dando algunos mensajes de, por acá no termina siendo, por más que hoy la esté pasando realmente bien, se lo ha dado a explicar en los bonos, se lo da a explicar en su lenguaje cotidiano. También es una reflexión de lo que va haciendo un sector de la política, un sector de nosotros también desde los medios, eso no hay que negarlo también. Y después el otro, lo que yo marco, y que con vos lo charlamos siempre, Marian, esto de volvamos a encontrarnos, es en el club de barrio, ni siquiera te pedimos que integre la comisión,
ponete a hablar con el papá, con la mamá, con el tío que llevó al otro pibito o a la otra pibita a hacer deporte con tu hijo. Sí, O sea, sí, empezá a construir además, desde ahí el lazo. además ante estas coyunturas que son complicadas desde el punto de vista económico, eh, intercambiar ropa, Claro. digo, hay otras formas que ni siquiera lo planteo en términos de trueque, ¿viste? Es solidaricémonos entre nosotros porque estamos todos pasando la misma. Ujú. Cuando la vivimos individualmente, Claro. no hay posibilidades de generar ese tejido social que sostenga. No. Digo, desde lo económico, pero desde lo anímico, desde lo existencial. Ujú. Eh, y si no está ese tejido, cuando caemos, caemos sobre el piso, que es duro. Es duro. Y generalmente nos lastimamos. Sí. Entonces, acompañados es mucho menos duro. Te obliga también un poco a salir de tu casa, a no quedarte ahí frente. Porque no olvidemos que también las pantallas tienen un sesgo, tienen un Obviamente. recorte, quieren decirnos algo. Y cuando nos dicen algo, nos dicen que vos sos alguien si consumís. Y en estos tiempos Ujú. en que uno no puede consumir, ¿uno qué sería? Nadie. Claro. Porque, a ver, miraba algunos números que después lo voy a estar compartiendo también. Esto de, che, cayó interanual lo que es la farmacia. Y es el invierno la época donde vos más te enfermás. Claro. O sea, Sí, eso sí. es un indicador fuerte. Totalmente, totalmente. Cuando uno no tiene la guita para los remedios, empieza a ser mucho más complicada la cosa. No sé cuál es la situación hoy en los hospitales, Ujú. si hay remedios, si todavía pueden brindar, digamos, algo de medicamentos. Seguramente deben haber recortado bastante, pero hay que tener cuidado, Sí. hay que tener cuidado, hay que estar atentos y además hay que valorar la vida. Ujú. Si no tenemos esa capacidad, si perdemos la capacidad de valorar la vida, si entramos en este discurso en el cual que nos proponen, que es el terreno más fácil, Claro. odiarlos Ujú. como ellos nos odian a nosotros, que en realidad tampoco sé si nos odian, yo creo que es mucho, mucho armado, Ujú. mucha pantomima, Sí. pero no creo que es parte de una estrategia retórica más que Ujú. de una política real. Si nosotros entramos en esa, entramos a debatir o a discutir o a putear Claro. de igual a igual Ujú. con un poder real, que tiene Sí. la capacidad de estar las 24 horas haciéndote sentir nada. Ujú. Y es una pérdida de tiempo. Cuando nos damos cuenta, Sin dudas. pasamos un año, pasamos 2 años del gobierno de Milei puteándolo a Milei. Claro. Cuando en realidad los que más se enriquecieron no son Milei y la hermana, son un emergente ellos. Sí, sí, sí. Los sí, que más se porque- enriquecieron fueron los Roca, los Macri, los Ujú. personajes de Lo de siempre. siempre. El famoso 15 a 20%. Vos sabés que. Los Blaquier. Los Blaquier. Vos sabés que cuando hacíamos, me quedaba la mente que te escuchaba decir, y no me lo he podido borrar esa frase del licenciado Emilio Ordóñez, que le mandamos un saludo grande, Sí, que, un abrazo. que ayer se recibió el Emi y compañero de la casa, que estábamos con Miguel Gómez haciendo el programa del Balotage, y fuera de micrófono decía Emilio una frase que me queda dando vuelta y vos la avalás todos los días con la columna que decimos: es momento de resguardarte en tus afectos, ponete espalda con las personas que querés, que te quieren, que sos una comunidad, y aferrate ahí para transitarlo. Y no entres en esta dinámica que nos Ujú. proponen desde las pantallas, que es una dinámica confrontativa con todos los seres cercanos. Totalmente. No entremos en ese juego que nos proponen, que es el del chimento, el de la desconfianza hacia el otro, el de la competencia Ujú. con el otro. En el laburo, Claro. ¿qué podemos competir? Ujú. ¿Un ascenso para 50 personas? Sí. Vamos, muchachos. Vamos. Ujú. No. Además, casi siempre premian al más garca. ¿Qué vamos a competir por ser el más garca? No Totalmente. entremos en esa. Obviamente. No entremos. Son compañeros los que tenés al lado. Obviamente. Y permitite disfrutar ahí un poquito con los tuyos. Sí, De- tomate el tiempo. Sí, Tomate totalmente. los tiempos. Porque si no, también entramos en esta lógica de agarrar 10.000 laburos Ujú. que tampoco te dan la guita para llegar a fin de mes. Claro. Pasás 16 horas fuera de tu casa y cuando llegás, dormís y te vas,
Y cuando te pones a pensar, no tuviste vida. Totalmente. En el último año no tuviste vida. No. Entonces, buscarle la vuelta, encontrarle la vuelta para vivir. Sí, señor. Porque si no, cuando nos demos cuenta, ya estamos en la caja de madera. Obviamente. Marian, para cerrar, hay una invitación para este viernes, Bermusito, 7:30 de la tarde. ¿Cuándo? Que estabas enviando vos un encuentro No, para el 20. No, es para hoy a la noche, Hoy a la noche, a las 20:30 en Jardín Oculto. Ahí está. Brew Wines, Adriancito Bruno, se pueden contactar con él a Brew Wines en Instagram. Ujú. Y bueno, fíjense, a lo mejor tienen ganas de hacer una salidita Totalmente. y pueden, y les sobra un manguito, váyanse. Totalmente, para poder disfrutar. Amigo, como siempre, el placer, ¿eh? El placer es mío. Gente, nosotros le metemos un poco más de música a este 1330 Noticias